Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Ana Reséndiz. Yo soy ginecóloga bióloga. Hice biología de reproducción, ambas en el Instituto de Perinatología, y actualmente estoy como socia en una clínica de técnicas de reproducción que se llama Ginova, aquí en Ciudad de México. Ya hablaron los doctores sobre la progesterona natural, ¿ok? Ya abordaron el perfil bioquímico y los usos de la dihidrogesterona, que aquí justo vamos a tocar un poquito de controversia porque es una de las nuevas propuestas para inhibir el pico prematuro de LH, el uso de la dihidrogesterona, ¿ok? En esta plática vamos a abordar tanto medroxi, ¿ok? Se trata de medroxiprogesterona en sus dosis de 5 y 10 miligramos, justo con la dihidrogesterona. Vamos a definir el mecanismo de acción de las progestinas en el pico prematuro de LH. Vamos a establecer qué esquemas existen actualmente, los tipos y dosis que tenemos para utilizar y qué evidencia existe, así como la comparación entre ambas. De forma muy rápida, como antecedente tenemos que desde que se empezaron a utilizar los anticonceptivos orales, tanto a base de progestinas o combinados con etililiestradiol, se vio que tenían una inhibición en la frecuencia de los pulsos de GnRH y con ello podían inhibir tanto FSH como LH. Esto con ambas combinaciones o bien progestinas solas. Con la progesterona se sabe que hace los pulsos de GnRH, ¿ok? Más lentos, con ello inhibe la LH y tiene propiedades que van a permitir que también puedan inhibir ese pico que se induce de LH a través de cierta concentración de estrógenos en el ciclo menstrual. Con un aproximado de 250 picogramos de estrógenos, sabemos que la LH puede iniciar su ascenso. Y con ello se empezó a ver su uso en reproducción al estimular pacientes en una fase aleatoria de su ciclo menstrual, como pacientes oncológicas, que podían entrar a su tratamiento inmediatamente sin esperar su ciclo menstrual para una estimulación y preservar su fertilidad, o bien aquellos esquemas que promueven las oleadas de ovocitarias, en los cuales, por ejemplo, tenemos el Duestim, en donde podemos hacer dos estimulaciones en el mismo ciclo. Y ahí se vio que en la segunda fase no necesitamos utilizar un antagonista, ¿ok? O inhibir la LH porque la propia progesterona que se hizo o que se elevó tras la inducción a la ovulación en la primera, ya la está frenando, ¿ok? Entonces, la hipótesis que se plantea más o menos desde hace 10 años es que altas concentraciones de progesterona crean una supresión de la LH a nivel hipoficiario. Entonces, tenemos el ciclo menstrual, donde sabemos que hay un aumento en los pulsos de GnRH, se aumentan los receptores de progesterona, y con ello hay una acumulación también a la baja de FSH y a la alta de LH. ¿Ok? Y entonces, al administrar una progesterona exógena, lo que vamos a hacer es frenar este pico. Eso es en donde inicia el paradigma más o menos en 2015, en donde fue publicado el primer artículo utilizando medroxiprogesterona para frenar esta luteinización prematura y evitar así las tasas de ovulación espontánea, que si bien con un antagonista se reducen a más o menos a 0.38%, la administración de este tipo de medicamentos, pues como bien dijo el doctor, a nadie nos gusta que nos estén picando, pues es de forma subcutánea, ¿ok? Y este medicamento toma mayor potencia desde hace, o este esquema, desde hace 10 años, justo porque las técnicas tanto de congelación y descongelación empiezan a evolucionar de manera muy rápida, permitiendo así una sobrevivida alrededor de 95, incluso hay literatura que te dice el 99% de los embriones y óvulos van a sobrevivir la congelación y posterior descongelación, y también ya actualmente se incluye la sobrevivida embrionaria. Dentro de los protocolos propuestos tenemos dos que inicialmente se describieron, el flexible y el fijo o el convencional. Actualmente la mayoría de los estudios únicamente se utiliza el convencional porque se observó que en el flexible había una tasa mayor de luteinización prematura o bien no había una supresión de LH en el momento del día del disparo. En el convencional, nosotros iniciamos la progestina alrededor del día 2, preferentemente máximo día 3, ¿ok? Y en el convencional, en el flexible, perdón, se planteaba que podía ser en el día 7 o bien al tener un folículo con un diámetro promedio de 12, alguna literatura lo marca de 14, o estradiol de 200. Si se fijan aquí, el criterio es diferente al antagonista, donde usualmente planteamos un punto de corte de 400 picogramos de estradiol. Aquí lo tenemos con uno de 200. Y esta se continúa hasta el día del disparo en ambos protocolos. Y este justo es el primer artículo que se publica proponiendo la medroxiprogesterona
¿ok? El acetato de medroxiprogesterona como un inhibidor de LH en los ciclos de terapia de reproducción asistida, siempre planteando que ya sabemos que la progesterona tiene efectos deleterios a nivel endometrial, entonces toda esta propuesta es para aquella corriente de freeze all, ¿ok? Preservación de fertilidad, aquellas pacientes que van para PGTA, ¿ok? No se utiliza en fresco. Este artículo fue por Kwang y colaboradores en el 2015, se realizó en Shanghái, ¿ok? Es un artículo retrospectivo de cohorte y se realizó desde marzo, o bueno, se recolectó la información de marzo del 2014 a junio del 2014. Los criterios de inclusión en esta ocasión fueron pacientes de menores de 42 años que tuvieran un conteo basal mayor a 3, sus ciclos fueran regulares mínimo en los últimos 3 meses, ¿ok? Y que su FSH fuera menor a 10 unidades. Y el resto de las pacientes se excluyó, incluyendo también pacientes que a lo mejor podían cubrir lo anterior, pero que tenían endometriosis ya sea grado 3 o 4. El objetivo de este artículo fue investigar el uso de la medroxiprogesterona justo para prevenir la luteinización prematura. Esta muestra inició 440 mujeres, ¿ok? Pero bueno, de estas se asignó 150 y 150, ¿ok? Este protocolo con el que se comparó la medroxiprogesterona fue un protocolo agonista, corto, ¿ok? Y pues bueno, estos fueron los resultados. Como forma secundaria se evaluó la tasa de recién nacido vivo, ¿ok? Donde tampoco pueden ver los números, a grosso modo no se ve una gran diferencia. Y esta es la tabla de los resultados, ¿ok? En lo único que hubo una diferencia significativa o estadísticamente significativa fue en la dosis total tanto de gonadotropinas y bien la dosis diaria, ¿ok? Argumentando que tal vez estos protocolos, dada la inhibición que podían hacer un poco más profunda por la acumulación y el perfil del bioquímico que tienen estas progestinas vía oral, pudiesen hacer una supresión un poco más profunda, ¿ok? Versus el antagonista que solo bloquea, por ejemplo, el receptor o incluso al agonista que hace la internalización mismo. Esa fue la única diferencia, sin embargo, como lo veremos más adelante en la última revisión Cochrane que aborda el tema, que fue del 2023, incluso marcan que estos tipos de esquemas donde se inhibe la luteinización con progestinas sintéticas vía oral pueden requerir menos dosis, ¿ok? Pero recordemos que este del 2015 es el primer artículo que se lanzó, no tenía con qué compararse, ¿ok? Ni otra bibliografía que consultar al respecto. Y lo que les marca en el recuadro rojo es justo la incidencia del pico prematuro, ¿ok? En donde en el grupo control del agonista ninguna paciente y en el grupo de estudio hubo una paciente, sin embargo, no se considera que fuese adjudicado al medicamento o al esquema como tal. Y a partir de ahí ya se hicieron artículos más a fondo o investigando otras progestinas, y esta tabla que les pongo, a pesar de que ahorita vamos a revisar más evidencia, son principalmente las que se utilizan en terapia de reproducción asistida o ciclos de estimulación ovárica controlada, ¿okay? Que son justo las que ya platicamos, que son las naturales o micronizadas, ¿ok? En donde aquí la dosis de transformación a lo que se refiere es aquella que puede causar efectos endometriales, y a partir de ahí se define la bioequivalencia o las dosis que se necesitan para inhibir la ovulación. Aquí en el 2019, por ejemplo, se marca que la progesterona que micronizada deberíamos de tener una dosis de 300. Sin embargo, en estudios de 2021, 2022, ya ponen una dosis que puede ir incluso de 200 miligramos día. ¿Ok? La dihidrogesterona, aquí vamos a ver evidencia donde la podemos incluso ya sugerir con un efecto muy similar a la medroxiprogesterona para inhibir el pico prematuro de LH a una dosis de 30 al día, ¿ok? Para inhibir la ovulación. Sin embargo, también actualmente el objetivo es siempre llegar a la dosis mínima efectiva, entonces se han hecho esquemas con 20 miligramos al día. Y el acetato de medroxiprogesterona, aquí lo pueden ver como de 5 a 10, hay estudios donde no hay diferencia entre ambas dosis, pero bueno, por perfil de seguridad en cuestión de no cancelar el ciclo, se recomienda que sean 10. Y este es nuestro primer protocolo, ¿ok? Que vamos a revisar. Hay bastantes artículos, no es tan jugoso como cuando revisamos otros temas que tienen más tiempo en estudio, pero sí hay evidencias, desafortunadamente aún son muestras pequeñas, ¿ok? Son estudios que tienen bastantes debilidades, pero bueno, podemos hacer una compilación. Este es un metaanálisis, ¿ok? De utilizar progesteronas sintéticas vía oral para la inhibición del pico prematuro de LH. Este metaanálisis va a comparar, ¿ok?
todas las progestinas que en ese momento se estaban utilizando, que principalmente fue dihidrogesterona y medroxiprogesterona, que fueron las que se incluyeron, con ciclos tanto de antagonista, agonista e incluso ciclos naturales. Dentro de la búsqueda de la literatura en este metaanálisis se incluyeron 9 estudios aleatorizados, controlados, y va una búsqueda que va del 2015 al 2020, y cuyo objetivo principal va a ser observar el perfil bioquímico de la luteinización. Es un estudio bastante extenso, pero aquí les pongo lo más importante que nos concierne ahorita en el tema, que es la luteinización prematura, y es este plot, ¿ok? En donde, de manera general, no se observó ninguna diferencia entre el uso de progesteronas y el uso de agonistas, antagonistas o ciclos naturales. Pero de forma específica hicieron un subanálisis donde dividieron a las pacientes en subgrupos. Y llama mucho la atención, y creo que es justo el enfoque que puede tomar más en boga en cuestión del uso de las progestinas, de la reserva ovárica disminuida. En pacientes con reserva ovárica disminuida, al utilizar progesteronas, sí hubo una diferencia en el pico de luteinización prematura, ¿okay? Hubo menos incidencia de con progestinas, hubo más ovocitos capturados, hubo más ovocitos maduros y también hubo más tasa de embriones en día 5 o embriones viables, ¿vale? Esto es controversial a qué atribuírselo. Ellos refieren que tal vez es a las concentraciones y a lo que pueden llegar a ocasionar medicamentos que a lo mejor no se pueden medir su efecto como tal, que son administrados de forma subcutánea, mientras que el perfil vía oral, si bien pasa por un efecto de primer paso, es mucho más factible poder tener las concentraciones y medir su efecto a lo largo del tiempo. Y en cuanto a las pacientes con reserva ovárica normal, ¿ok? O adecuada reserva ovárica, también se observó en este metaanálisis que hubo más ovocitos capturados, más metafase 2 y también más embriones viables para poder ser transferidos. En cuanto a la estimulación, al síndrome de hiperestimulación ovárica en pacientes con ovario poliquístico, no hubo diferencia, ¿ok? Y en general, como les había mencionado al inicio de mostrar el plot, no hay una diferencia, pero si lo dividimos por subgrupos, puede llegar a haber algo que sí nos llame la atención. Y justo es el siguiente artículo que les quiero mostrar, ¿ok? Las diferencias de los perfiles en pacientes con baja reserva ovárica o pobres respondedoras, ¿vale? Pero ya entrando en una comparación directa, ya sabemos que ambas nos sirven para inhibir el pico prematuro del LH, ya sabemos que los resultados en recién nacido vivos son muy similares, pero ¿qué pasa en estos subgrupos que pues, muchas veces son los más difíciles de manejar cuando llegan a la consulta? Este artículo, ¿ok? Va a centrarse en comparar dihidrogesterona y medroxiprogesterona, ¿ok? En pobres respondedoras. Es un artículo de cohorte, fue realizado también en China y va del 2020 enero al 2021 igualmente enero. Su desenlace principal, si bien no fue la luteinización prematura, son los ovocitos capturados, pero sí se incluye dentro del desglose de resultados. ¿Ok? Y pues bueno, fueron 118 pacientes en ambos grupos, ¿ok? Ambos fue con menotropinas, ¿vale? La dosis de dihidrogesterona fue de 20, mientras que la de medroxi, en ese artículo en particular, es de 6, si bien la dosis que generalmente administramos fue de 10, es de 10, y con un esquema que se fue ajustando de acuerdo a la monitorización convencional que tenemos de un ciclo de estimulación, ¿ok? De entre 150 y 300 unidades. Y esto es, pues bueno, las características demográficas de la población, incluida donde no hay ninguna diferencia, edad promedio en ambos grupos de 35 años. Y esto es justo los resultados. Hay varios, si como les dije al inicio de la presentación de este artículo, el objetivo no fue la luteinización, pero sí se incluye. Y aquí en el pico prematuro, ¿ok? No hay una diferencia significativa entre ambos. Ambos lo pueden inhibir, ¿ok? Y ambos funcionan bien en pobres respondedoras, ¿ok? Sin embargo, lo único que mencionan en esta revisión de resultados o en el análisis de los mismos es que hay una mayor concentración de LH el día previo al disparo o el día del disparo con dihidrogesterona, mientras que con medroxiprogesterona es menor. Y esto se refleja en el día siguiente al disparo, donde se ve lo inverso, en donde la concentración de LH es mayor que en medroxiprogesterona posterior al disparo versus dihidrogesterona. No hay un efecto por el momento que se observe como traducción clínica, como menor calidad de los óvulos o menor tasa de beta positiva, etcétera. Pero bueno, esto se atribuye principalmente a la vida media que pueden tener ambas. ¿Ok? Y aquí es justo esta elevación que les digo. Con LH, en el grupo posterior al disparo, con medroxiprogesterona es un poquito más alta, mientras que previo al disparo o el día del disparo es más alta con dihidrogesterona.
Y esta es la revisión Cochrane que les mencionaba, ¿ok? En esta revisión Cochrane trató de incluir toda la literatura que abarcaba hasta el 2023, les digo, es relativamente escasa versus otros temas en reproducción, donde sí hay, es muy abultado el número de estudios que se pueden incluir, pero bueno, al final del día se pudieron incluir 14 estudios aleatorizados, ¿ok? 2.643 pacientes sí tenían un diagnóstico de infertilidad o subfertilidad, 47 iban para preservación y 534 fueron de donadoras. Su resultado principal fue la cancelación de la captura por ya sea una ovulación espontánea y el pico de prematuro de LH, así como recién nacido. Los resultados de esta revisión son muchísimas tablas porque se van a evaluar todos los resultados, pero nos vamos a enfocar solamente a aquellas revisiones, aquellas tablas que nos van a incluir la parte de LH o la cancelación de la captura. Esta tabla es la comparación de las progestinas en general con, ¿ok? Entonces, la cancelación, ¿vale? No tiene una gran diferencia utilizando ambos esquemas, ¿vale? Si bien el intervalo de confianza va a pasar por la unidad, no tiene ninguna significancia estadística, ¿ok? Sí, el nivel de evidencia es bajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente los que van a ver aquí, si alcanzan a notarlo, hay una B muy pequeñita como superíndice. La B quiere decir que la muestra de los estudios, o bien solo se incluyeron 2 o un estudio para poder analizarlo, o bien la muestra total de lo que se incluyó es menor a 400 pacientes. Justo por eso le dan esta precaución de nivel de evidencia bajo. Ahora, esta es la comparación del ciclo agonista, ¿ok? Con las progestinas en general. Les hago la aclaración de en general porque ahorita vamos a comparar cada una de las progestinas que podemos usar. Entonces, esto es, pues bueno, el recién nacido vivo, sin tampoco mucha evidencia de que haya una diferencia, ni tampoco la cancelación entre ambos ciclos, ¿ok? Pero con precaución estas recomendaciones o estos resultados. Y aquí ya venimos a comparar las progestinas, ¿vale? Desde el esquema que aquí se incluye de acetato de medroxiprogesterona con 4, el esquema que se da de 10 y la dihidrogesterona a dosis de 20 o de 30, ¿ok? Por ejemplo, el primer resultado va a ser la cancelación utilizando medroxiprogesterona versus una progesterona natural micronizada a dosis de 100, ¿ok? Tampoco se observa gran diferencia, ¿ok? Aquí la cancelación del mismo esquema de 4, pero ahora versus 10 con medroxi, ¿ok? Se recomienda más el de 10 en el resto de los estudios, pero si los juntamos todos tampoco tenemos mucha evidencia, favorecemos más a la de 10, ¿ok? Pero con un grado de evidencia moderado, ¿vale? Y aquí empezamos ya a comparar medroxiprogesterona con dihidrogesterona, dosis de 20 en este caso, ¿ok? Y también sin mucha diferencia entre ambos grupos, pero si ven, van favoreciendo el riesgo en algunos aspectos de forma general, sin hacer una estadística, como lo mencionó el doctor, una tendencia en algunos grupos a las progestinas sintéticas, ¿vale? Ahora, en esta parte, medroxiprogesterona de 10 versus dihidrogesterona, un perfil de seguridad muy similar, pero favoreciendo a la medroxiprogesterona, ¿ok? En esta parte, ya con micronizada versus dihidrogesterona, se favorece en esta ocasión a la dihidrogesterona, pero también nada significativo. Y en cuestiones de normorrespondedoras, ya habíamos mencionado pobres respondedoras, micronizada de 100 versus 200, realmente muy similar, pero la literatura actual sí sugiere una dosis de 200 al día. Y pues de forma a concluir la plática, ¿ok? Este es un análisis SWOT, que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y tal vez lo que puede hacer quedarse como incógnita o como generar alguna incertidumbre. Dentro de las fortalezas de los esquemas de progestinas sintéticas es menor costo, ¿ok? Es bien tolerada la vía oral, hay más o menos la misma cantidad de ovocitos capturados, la calidad de los mismos tampoco se ha notado gran diferencia, ¿ok? Las tasas de embarazo también se notan muy similares, obviamente esto es en un ciclo posterior porque todo va para congelación y también, pues bueno, va de la mano con la disminución de la hiperestimulación ovárica, pero bueno, si es un ciclo para freeze-all, desde ese momento ya tenemos otros factores que van a bajar esta incidencia. Debilidades, que nos faltan estudios, ¿ok? Hay muy poquitos y las muestras son pequeñas, que solamente aplica para los congelados, ¿ok? Y
Obviamente es otro ciclo posterior para la paciente, a veces incluye más gasto, más tiempo, hay pacientes que viajan, etcétera. Y lo que les había mencionado al inicio, que puede ser controversial, una mayor dosis de gonadotropinas al final del día. Lo que vemos como oportunidad es que podamos a lo mejor tener en los dobles ciclos que utilizamos, como una doble estimulación en un duostim, a lo mejor podemos tener más ovulitos y con ello más probabilidad de un embrión euploide en aquellas pacientes que fueron pobres respondedoras, ¿ok? Sin necesidad de estar esperando el siguiente periodo menstrual, ¿ok? Es más amigable con las pacientes en cuestión de su aplicación, ¿ok? Y también permite el inicio en cualquier momento del ciclo por la facilidad que da la LH al pasar la primera oleada. Y pues bueno, es aplicable para donadoras y también con ello pues el costo del ciclo de una donadora se va a disminuir. En pacientes con ovario poliquístico se ha visto la misma efectividad, todavía falta evidencia. Y pues bueno, las incertidumbres que puede generar es esta parte de que sería un cambio muy notable en la práctica actual en reproducción. La mayoría se va por ciclos antagonistas, ¿ok? Eh, es una buena oportunidad también para programas de criopreservación, ¿ok? O para aquellos que necesiten un programa de criopreservación. No se tiene una relación a futuro de los resultados obstétricos y perinatales o seguimiento de aquellos recién nacidos que utilizaron este esquema. Y pues de la parte del costo-beneficio, pues también todavía nos faltan un poquito más de datos. De manera inicial, menos costoso, pero a pesar de ello, hay que tener más evidencia para poder sustentarlo. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.